Vamos, seguimos, por favor. Alors, on continue. Aquí estamos. Informons-nous. ¿C'est bon? Nos informaremos. Fíjense, siempre que el verbo, al principio, el pronombre personnel, personnel, el pronombre personnel va después, tenemos que poner ir. ¿C'est bon? Informons-nous. Nos informamos. Donnez des conseils, dar consejos. Posez-vous des questions, pardon, posez-vous les bonnes questions. Préparez une liste, un pays en particulier, une thématique, des mots. Voy a subrayar los verbos que están en el imperativo. El imperativo, repito, no es un tiempo nuevo o otro tiempo. Es solamente el verbo conjugado en el presente. Y los del primer grupo se le quita la S en el chip y algunos verbos irregulares van en el subjuntivo. Aquí tenemos, justo en esto. ¿Me escuchan, no? Sí, se escucha. Gracias. Por ahí. Ahora parece hablando solo aquí. Posez-vous. El verbo es se poser. Préparez. Preparen. Aquí es vous porque es una manera formal, pero es para un grupo. Une liste de thématiques, etc. Puis faites. Haga. Votre recherche. Faites haga su propia investigación. Saisissez. Saisissez, insertar, meter datos, etc. Un titre. Haga su búsqueda y ponga un título, un tema, un nombre, etc. Regardez numéro 1. Posez-vous les bonnes questions. Préparez une liste, un pays, un país, en particulier, une thématique, la thématique, des mots-clés, palabras claves. Soyez, aquí está le subjonctif, soyez curieux, sea curioso. ¿C'est bon? Quiero que seas un buen estudiante. Sea del verbo être, c'est bon, c'est le subjonctif. Faites-vous, ok, c'est le verbe se faire. Faites-vous plaisir, hágase placer, c'est bon? 857 journaux, el plural de journal, periódico, magazine, revistas, pues como tengo por aquí, francophone à découvrir. Vous souhaitez tout savoir, aquí usted desea, etc., du nouveau magasin, préférez s'en sortir de chez vous. Consultez la couverture. Aquí, por ejemplo, esta parte no es, just un instant, no es imperativo por si acaso. ¿Por qué? Porque tenemos el vous. Hemos visto que los pronombres personales tenemos el vous, entonces no es impératif por si acaso. ¿Qué nos dice ahí? Vous souhaitez tout savoir du nuevo número, desea, tú deseas, usted, ustedes desean saber todo del nuevo número de su magazine, revista favorita sin salir de su casa. Consulte, consulte sí, consulte usted, etc. Voy a seguir avanzando. Preguntas, dudas, el momento que ustedes deseen. Votre carnet. Carnet, carnet, c'est bon. Avec le carnet, aquí está. Retrouvez, encuentre usted, vos journaux et magazines préférés dans votre espace personnel. Bueno, carnet credencial y puedes recoger tus periódicos favoritos y revistas favoritas. Préférez dans votre espace personnel, en su espace personnel. Ne vous inquiétez pas, no te preocupes, no se preocupe. C'est gratuit, es gratuito. Aquí está imperativo. Inscrivez-vous, inscríbanse. Un dernier conseil, autre conseil. N'hésitez pas, c'est bon, n'hésitez pas. C'est bon, n'hésitez pas. No dudes, hésiter, hesitate in English. Hésiter es si, no, a ver, si, no, o sea, es dudar en hacer algo. ¿Sí, no? A ver, te voy a llamar, a ver, te voy a avisar. Si, no, dudar. N'hésitez pas à vous connecter tous les jours. Nous avons souvent des nouveautés. No hesites, no dudes en conectarte todos los días. Frecuentemente tenemos novedades. Voy a borrar esto. Y voilà, je continue. Y aquí hemos explicado los datos, etc. Vamos a ver también este texto por si acaso. L'Académie forme les journalistes dans le monde entier. L'Académie forma, capacita periodistas en el mundo entero. Nuestros expertos, profesional Rosario MV.
Nos experts professionnels, c'est bon, nos experts professionnels, et voilà. Nos experts professionnels reconnus, reconocidos en matière de télévision, reconnus en matière de télévision, de radio, d'Internet et de nouvelles technologies, se déplacent pour coacher. Coacher es un verbo prestado del inglés. ¿Sí? Coach, entrenar, entrenador mejor dicho, entonces coach y ahora es coaching. Normalmente el verbo que deben poner es entraîner, entrenamiento, pero son préstamos lingüísticos. Pour coacher vos équipes et les sensibiliser aux meilleures pratiques journalistes. Una empresa que capacita personal. Tú tienes tu empresa y, por favor, cuánto me sale un curso de una semana, capacitar a mi personal en el uso de Instagram, por ejemplo. Découvrez, aquí está imperativo, descubra nuestras ofertas. Pour en savoir plus sur les objectifs de cette formation, les contenus, la méthode pédagogique du public concerné. Otro imperativo, cliquez ici. Haga clic aquí. Háganse un clic aquí. Faire un clic ici. C'est bon, y ahí tenemos la negación. Faites-vous, posez-vous, ne vous inquiétez pas, documente-toi, la solution. Documente-toi, documentense. C'est bon. Rends-toi sur place. Préparez une liste. Faites vos recherches. C'est bon, son los grupos que tenemos ahí de l'impératif. Échange avec des contacts. Prépare. Son verbos aquí es échange, intercambiar. Échanger. Verbo del primer grupo. Y no está con la S. ¿Por qué? Porque está en l'impératif. Échange avec tes contacts, intercambia con tus contactos. Prépare ton questionnaire. Prepara. C'est bon, ton questionnario. N'hésite pas à donner ton opinion. Reprenons, etc. Y ahí tenemos una lista, ¿sí? De los verbos, por ejemplo. Fais-toi plaisir, digamos, disfrute, ¿sí? Rends-toi sur place, digamos, ya en el lugar, por favor, te esperamos, venga, etc. Documente-toi, digamos, documentate, eso les digo a ustedes también. Seminarios, actividades, talleres, asistan. Tienen que aprovechar estos 4 años, 5 años de su carrera para tener un buen currículo. Porque tiene asistido a un seminario, una actividad, tiene un peso. Por eso yo no falto a ninguno, siempre estoy ahí. Hay que asistir, hay que armar su currículum. Documente-toi, vérifie ton matériel. Verifica. Implique-toi. Implique-toi es encajate en castellano. Está implícito. Métele en algo. Implique-toi. Vis le reportage. C'est bon? Digamos, vea el reportaje. N'hésite pas à donner ton opinion. Pero no dudes de dar tu opinión. Échange avec tes contacts. Échange, intercambia con tus contactos. Prépare ton questionnaire. Prépara. Concentre-toi. Entonces, cuando viene el verbo, guión, el pronombre es verbo pronominal. Concéntrate. ¿C'est bon? Aquí igual. El 3. Documentate. ¿C'est bon? Digamos, C. Estar ahí, prepararse, acudirse al lugar. Raconte une histoire. ¿C'est bon? Raconte une histoire. ¿Alguna pregunta más? Chicos, chicas, ¿alguna pregunta más? ¿Está claro? Sí, Ibrahim, está claro, entendido. Gracias. De nada, gracias a ustedes. Ahora sí pueden almorzar. ¿Cuándo va a terminar? Quiero almorzar. Ya, muchas gracias.